Creo que se te cerró el micrófono, Jair. Lo están cerrando cuando van ingresando. Bueno, muy buenos días, dando honor a las personas que se han conectado. Vamos a dar inicio al webinar. Gracias por su puntualidad. Vemos que aquí en el webinar, en la sesión y en la sala siguen entrando personas, pero pues vamos a arrancar para las personas que se conectaron ya desde hace unos minutos. Como ya les había contado, el día de hoy nuestro webinar el tema es las intereses a la cesantía, la obligación del pago de los intereses a la cesantía y la consignación a los fondos. Para este evento vamos a contar con la participación y quien nos va a explicar todo es Diego Aguirre. Diego Aguirre es uno de nuestros consultores especializados de Bitácora. Diego es un consultor que tiene ya 17 años de experiencia en procesos de nómina, ha trabajado desde contabilidad, pasando por todo el tema de seguridad social. Ha trabajado en empresas del sector privado, sobre todo como constructoras, cooperativas, Mm. temporales y compañías del sector de comercio y servicios. Mm, en cinco, la mayoría de usuarios que se están conectando ya lo conocen. Diego ya tiene 10 años, va a completar en este 2025 y hoy navega con Bitácora para llevar a cabo los procesos a otro nivel de precisión y eficiencia. Entonces, los dejo con Diego, quien va a explicarnos, nos va a explicar todo lo relacionado con esta obligación y con la normatividad vigente en el tema de intereses y cesantías. Diego, buenos días. Listo, buenos días para todos. Bienvenidos a este nuestro primer webinar del año. Listo, entonces el tema puntual del día de hoy pues es el proceso de intereses a las cesantías, que como sabemos pues hay plazo hasta el 31 de enero para hacer el respectivo pago a los trabajadores. Pues esto viene desde hace ya muchos años, el artículo primero de la ley 52 del 75, donde nos indica pues que hasta el 31 de enero hay plazo para pagar el dinero a los trabajadores en la nómina y seguido de eso, pues el proceso de cesantías que va ligado también a los intereses, que este sí tiene plazo hasta el día 14 de febrero para hacer la consignación en los respectivos fondos. La normatividad por la cual se empezó el proceso de cesantías, recordemos que es el numeral 3 del artículo 99 de la ley 50 de 1990. Listo, entonces, ¿qué debemos tener presente? Este cálculo de la prestación, el sistema lo hace de manera automática. Recordemos que para Bitácora son los tipos de salario ordinario y por horas. El tipo de salario integral y el de apoyo económico no tienen derecho a cesantías, por lo tanto no se efectúa proceso de cálculo de cesantías e intereses para estos empleados. Deben tener presente revisar la marca de cesantía sobra. Ya ahorita vamos a ver dónde la encontramos en el sistema para que a estos trabajadores se les calcule las cesantías en relación a lo que nos indica el artículo 310 del Código Sustantivo del Trabajo, donde estas personas que laboran en las obras tienen derecho a 3 días de cesantías por cada mes laborado, es decir, que tenemos un total de 36 días de cesantías al año, mientras que los trabajadores o los otros trabajadores van a tener derecho a 30 días de cesantías por año laborado. El cálculo de esta prestación dependerá del calendario que tengan asignado los trabajadores y el tipo de nómina. Recordemos que tenemos o el tipo de calendario que es la nómina comercial, 360 días, y nómina calendario que dependerá si el año es bisiesto o no, 365 o 366 días. En relación a esta jornada laboral o el tipo de calendario, es que se hace el cálculo de las cesantías finalmente por el periodo de enero a diciembre. Hay que tener presente que, bueno, en cuanto a normatividad de cesantías, el artículo 256 253 del Código Sustantivo del Trabajo nos menciona que se tomará el último salario que devenga el trabajador, en este caso sería diciembre, si en los últimos 3 meses no ha tenido variación. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, si el trabajador tuvo un aumento de salario, una disminución de salario, tuvo un pago de algún concepto que me haga base para calcular la prestación, como por ejemplo horas extras, comisiones, bonificaciones salariales, se entenderá que el sistema nos va a realizar un promedio del último año, que sería de enero a diciembre, para determinar la base diaria sobre la cual se va a calcular las cesantías.
En ese sentido, si no tenemos esa variación en los últimos 3 meses, el sistema me tomará el último salario que sea el que tiene el empleado asignado en la ficha. Podría pasar que algunas empresas, de pronto por darle el beneficio al trabajador que tuvo pagos salariales en el primer semestre, quieren que el sistema les haga base o les haga el promedio de todo el semestre, aun cuando no se cumple lo que nos mencionaba o lo que nos menciona este artículo del Código Sustantivo del Trabajo de la variación de los últimos 3 meses. Cuando eso suceda, ya vamos a ver que se podrá marcar como salario variable el trabajador para que nos efectúe el promedio por el año completo. Ya dependerá de ese beneficio que le quieran dar las empresas. Si estamos validando de que vamos a hacer el pago con lo que nos indica la normatividad, entonces solo vamos a validar los últimos 3 meses. Las ausencias no remuneradas se descuentan de esta prestación. El descuento o el impacto va en el número de días que se pagan de la prestación. Sabemos que por cada año o por los 360 días laborados son 30 días de prestación. Si laboro menos días al hacer la reglita de 3, pues nos va a dar menos días que al multiplicarlos por la base, pues nos va a mostrar o se va a reflejar el impacto de la ausencia no remunerada. Sabemos entonces que el insumo para calcular los intereses a las cesantías es las cesantías, por lo tanto, si las cesantías ya están afectadas por el ausentismo, los intereses simplemente le aplico la fórmula a las cesantías disponibles y nos va a dar finalmente los intereses que se van a pagar al trabajador en la nómina del mes de enero. Bien sea primera quincena de enero, que está próxima a cerrarse, segunda quincena de enero. La mayoría de las empresas lo hacen en la segunda quincena de enero, o en su efecto, si son nómina mensual, pues en la nómina mensual del mes de enero. Em, Aquí hacemos una pequeña recordación, entonces, que tenemos plazo hasta el 31 de enero para pagar los intereses de las cesantías al trabajador, perdón, los intereses de las cesantías en la nómina al trabajador, que hasta el 14 de febrero hay plazo para consignar las cesantías a los fondos de cesantías o al fondo de cesantías al cual está afiliado el trabajador, y que pues ya vamos a conocer el proceso directamente en el sistema de cómo realizar las validaciones, cálculos y demás. Tener presente entonces que ya contamos con valores vigentes, en este caso para la nómina de este año 2025, donde tenemos el salario mínimo fijado en 1.423.500, el subsidio de transporte en 200.000, el salario mínimo integral en 18.505.500, la VT quedó fijada en 47.799. Por ende, el tope de los dos salarios mínimos para que los trabajadores tengan derecho al auxilio de transporte y a dotación quedó en 2.847.000. Algo muy importante y son los topes de retención en la fuente que tenemos. El primer tope, que es la renta exenta laboral de 790 VT. Para este año quedan 39.341.210, y el total de deducciones y rentas exentas, que son 1.340 VT anuales, queda entonces en 66.730.660. Recuerden entonces que siempre a través de Capta va a estar disponible el equipo de consultores y desarrolladores para apoyarles en los casos que se les presenten, y pues en relación a la oportunidad con que lleguen y al tema que se requiera validar, pues se les va a dar la prioridad. Si es un cierre de nómina, el mismo día pues se les va a dar la prioridad en cierre de nómina. Liliana, cuéntanos qué necesitas. Hola, buenos días. Buenos días. Yo me comunico de CLB Arquitectura y Construcción. Yo tengo una duda. O sea, es Señora. que, bueno, yo soy nueva en el tema y no sé cómo comunicarme con el CAPTA. O sea, yo he puesto las solicitudes, como los helpdesk que son en 5RP, los he puesto acá en Sí, Bitácora la ayuda en línea. Pero, ¿cómo me puedo comunicar con ellos? Porque es que desafortunadamente tuve un error en el proceso de generar las cesantías. ¿Cómo podría sí. ser? O sea, Bueno, ¿cómo me digamos comunico que, directamente con ellos? Porque yo ayer coloqué la solicitud en línea y me dijeron, no, eso ya no es reversible, pero sin embargo, comunícate con Capta, pero no sé cómo hacerlo. listo. Entonces, ¿cómo registrar un caso en Capta? Cuando ingresan a la plataforma de Bitácora, en la parte superior derecha, aquí está el signo de interrogación, está poner un ticket de soporte. Acá se registra el ticket de soporte, escoges el tema, aquí redactas o envías la información. Si se requiere enviar un adjunto, se da a examinar y le das a enviar.
Cuando le das enviar, a nosotros nos llega una torre de soporte donde llegan los casos, se le asigna un consultor y ese consultor se comunica a través de una llamada, a través de una sesión por Teams o la respuesta del CAPTA para dar solución. Efectivamente, es lo que ya vamos a revisar. Si ya hicieron generación de cesantías, tiene unos, digamos así, pros y contras el haber ya generado el proceso, dependiendo de cierto tipo de novedades que se deban validar. Entonces, pero finalmente, si quieres, déjanos el comentario para validar de pronto el caso y revisamos en qué estado está. Vale, sí, señor, muchas gracias. Lo que pasa es que, no, a mí me dieron respuesta ayer mismo, pero el Sí, problema es que nosotros no, en nuestros ciclos de pago no alcanzamos a pagar el 14, por eso me tocó liquidarlas ahorita para que salgas con pago del 30 de enero, porque ya nuestro próximo ciclo de pago se pasaría. Entonces, por listo, eso es el inconveniente, pero bueno, ya me comunico, muchas gracias, comprendido. listo, listo. Bueno, entonces vamos a revisar ya directamente en el sistema todo lo que acabamos de ver de manera textual. Lo primero entonces es, debemos tener presente lo que les mencionaba. Si quiero que un trabajador sea salario variable, entonces busco el trabajador, gestionar modificación de salario y aquí encontramos la marquita de salario variable. Si yo le marco un trabajador que es salario variable, tiene dos implicaciones. Uno, para la validación de incapacidades y dos, para el tema de cesantías. Y que es variable para temas de cesantías, siempre va a generar un promedio, independientemente si hubo variación o no en los últimos 3 meses. Si quiero cumplir con la norma, y el trabajador realmente no es variable, no le hago la marca, pero si la empresa quiere dar el beneficio, hacemos la marquita. Esto me impacta también las provisiones, porque recordemos que las provisiones en bitácora se calculan de dos maneras. Clásica, donde tomamos la base que se configure por un porcentaje que es el 8,33 para cesantías, el 1% para intereses, pero la más recomendada es la consolidada, donde trabajamos a partir del primer momento o el mes de implementación en el que empieza la empresa, cargamos los saldos iniciales que son los que tiene contabilidad y a partir de ahí se sigue generando la provisión en relación al impacto que tiene el valor que ya tenía contabilidad más el cálculo de la prestación real que se realiza a cierre de cada mes o en segunda quincena las que son nómina quincenal. Entonces la ruta para realizar la configuración de salario variable es busco el trabajador, gestionar modificación de salario y marcamos si es salario variable o no. En cuanto a la configuración de la cesantía sobra, entonces vamos a gestionar administradoras de fondos y en la parte final encontramos cesantías. Esta marquita de cesantías obra, pues va a tener el impacto que les mencionaba. Si el trabajador tiene la marquita, pues le van a calcular los 36 días de cesantías al año. Mientras que el que no tenga la marquita, se le van a calcular los 30 días de cesantías por año laborado. Importante que revisen en la parte o en el home principal, vamos a conceptos de nómina. Luego vamos a conceptos por categoría y vamos a revisar bases para calcular promedios. Encontramos entonces base promedio de cesantías. Acá deben ir configurados los conceptos adicionales al salario o lo que me reemplaza el salario. Sabemos que el cálculo de las cesantías se hace en relación al salario, por lo tanto, si hay incapacidades, ausencias remuneradas, no tienen impacto o disminución en el valor de la prestación. Cuando hay ausentismos, sí tienen impacto en la prestación, pero no como tal en la base. Lo que configuramos acá es para la base. Si realicé el registro por una ausencia no remunerada, esa ausencia no remunerada es en días y esos días pues se van a descontar del valor de la prestación, que ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces acá van esos pagos que deben hacer base para para las cesantías, como por ejemplo encontramos comisiones, los que tienen convención con Ecopetrol, horas extras, recargos, viáticos que sean salariales, todo concepto salarial en cuanto al devengo. Y en deducciones, pues vamos a encontrar de quizás esos conceptos que se usan para hacer ajuste. Ejemplo, pagué una comisión de 5 millones, pero luego hay que hacer una reversión de 1 millón. Como no lo puedo hacer por el mismo concepto de pago, debo hacerlo por un concepto de descuento. Entonces ese concepto de descuento lo configuro para que me haga el efecto de resta o disminución en la base que se va a calcular en el sistema. Creo que alguien tenía la mano levantada, pero no alcancé a ver quién era. Si de pronto tiene alguna pregunta. Escucha. Aló. Sí, señor. Eh, Soy Diana de la empresa Trazos Urbanos.
Sí, señora. Tengo una duda con esto de las cesantías obra. Sí. Pues desconocía la norma. Para obra es todos los que yo tenga, o sea, con cargos operativos en obra. Sí, señora, el Funciona eso. trabajador que está directamente en la obra. Ejemplo, está pues el obrero, estaría el oficial, está la persona, quizás el ingeniero residente que es el encargado de la obra, el director de obra, todo el que esté ejerciendo su labor directamente en la obra. Ya el que sea administrativo, digamos así, que no se desplaza hacia la obra, pues sus cesantías se calculan en relación a 30 días por año, mientras que quien esté en la obra, por su esfuerzo, su labor, que simplemente es lo que está haciendo aquí la norma y es darles ese beneficio de usted hace una labor con mayor esfuerzo que la de la labor administrativa, entonces le reconocemos 36 días de cesantías al año. Bueno, pregunta, entonces, yo ya generé las cesantías porque necesitaban el informe, pues de cuánto nos vale. ¿Todavía puedo hacer esa marcación? No, señora, si ya las cesantías se generaron, hoy si haces la marcación te va a hacer la afectación para el mes de enero. Porque ya diciembre, digámoslo así, diciembre era el mes donde se debió haber revisado el tema de la marcación de cesantías sobra. Sin embargo, si necesitas que se valide para revisar si hay alguna solución por base de datos, nos puede registrar un caso de CAPTA para validar si al efectuar la marca podemos recalcular el valor de las cesantías teniendo presente las siguientes condiciones y es el, el valor de las cesantías que se va a consignar ahorita en febrero y de los intereses que se pagan en enero, ya que debió quedar con la provisión en contabilidad de enero a diciembre. Como el cambio se está haciendo en enero, va a haber una diferencia, la cual se deberá entonces hacer de manera manual en contabilidad, porque este movimiento no se hizo en diciembre. ¿Cuál es el impacto también para que lo tengan presente? Este valor que se paga a los intereses ahorita en enero y el valor de las cesantías que se consigna en febrero. Recordemos que en nómina electrónica estos valores no van porque mensualmente hemos venido reportando la provisión. Finalmente, la sumatoria de enero a diciembre, lo que reporté en nómina electrónica por intereses a las cesantías y por cesantías va a ser lo mismo que me está generando el informe. Por eso es que si hacemos hoy el cambio, él no va a tomar ninguna variación. O en su defecto, lo mismo que está en contabilidad es lo que ha quedado en la nómina, entonces por eso es que este cambio, digámoslo así, impactaría en que el valor recalculado no va a estar igual al que quedó en nómina electrónica y no va a estar igual al que quedó en contabilidad. Esas serían como las condiciones a validar. Perfecto. Entonces, cuando yo generé las cesantías, ella me aparece como causadas. O sea, Sí, ahí ya señor. es que las tengo. Y desde ahí puedo hacer avances. Sí, eso ya lo vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, señora. Creo que alguien más tenía la mano levantada. No, ya me respondió la pregunta por interno, gracias. Listo. Bueno, entonces, Una recordemos que, pregunta. señora, Le habla Alejandra Jiménez Constructores, ¿cómo están? sí, bien, gracias. Con respecto a lo que estaban diciendo de cesantías de obra, tengo una duda. Si yo tengo varios empleados, ¿no puedo hacer esa activación, digamos, de ese chulito de obra, de cesantías de obra, o tengo que hacerlo uno por uno, o lo puedo hacer pues por cargue masivo? Digamos que por aplicación lo puedes hacer uno a uno, pero si necesitas que sea masivo, nos registras un CAPTA donde relacionas el código del trabajador, la cédula y con ese reporte sería la marcación por base de datos para que sea masivo. Pero hoy por aplicación no tenemos cómo marcarlo de manera masiva, sino individual. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces recuerden que solo existe la configuración de promedios para cesantías porque de esta configuración se genera el cálculo de las cesantías y de ahí se desprende el cálculo de los intereses. No tenemos una configuración de intereses independiente, sino que va ligado siempre a la configuración del promedio de cesantías. Listo. Una vez revisado entonces lo que me debe hacer base, la marcación de cesantía sobra o no, si el trabajador es variable o no, entonces vamos a efectuar el proceso de generación de cesantías. Lo encontramos en la página principal, en procesos periódicos. Acá se nos activa cesantías anuales que va a estar activo en los meses de enero, febrero y marzo. Debo tener entonces las nóminas cerradas con corte al 31 de diciembre y este proceso lo realizo por nómina. Cuando yo debo ingresar, acá nos va a mostrar la página para efectuar la generación de las cesantías.
Listo. Hola, ¿te puedo Acá hacer ya una están. pregunta antes de continuar? Sí, señora. Mira, en el punto que tú mencionabas ahorita de marcar el chulito de cesantías, Sí. de que fuera variable, ese punto variable como tal es solamente para los contratos que no tienen un ingreso fijo o eso le tienen en cuenta ese de variables para horas extras, pagos adicionales, bonos de pronto salariales. Digamos que tiene las dos interpretaciones. Entonces, si tú lo analizas directamente o textualmente como indica la norma, un salario variable es aquel que no tiene una asignación básica o una remuneración fija. Entonces, su remuneración dependerá de la labor que ejecute o por la cual fue contratado. Ejemplo, una persona una persona que se dedica a las ventas, entonces no tiene quizás un salario básico asignado y le digo, en relación a cada proceso de venta que sea exitoso, pues va a tener tanto porcentaje de comisión. Entonces, su salario dependerá de la labor que se ejecute en el mes. Eso sería salario variable. Pero hay empresas que también tienen o manejan su interpretación de este tipo de variaciones que son horas extras, comisiones, pagos salariales. Tenga la interpretación de salario variable para que me haga el efecto de la variación en cuanto a cesantías. Si no tiene la marca, valida si esas variaciones o lo que está configurado como base para promedio de cesantías, si hubo esos pagos en los últimos 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, me va a generar promedio. Si no hubo pago, no me genera promedio y me toma el salario actual. Pero, por ejemplo, lo que les mencionaba, si tuvo sus pagos en el primer semestre y en el segundo no por alguna eventualidad, entonces si quiero que me le haga el promedio, debo de hacerle la marca de salario variable, un alcance del sistema, para que me pueda generar el promedio de enero a diciembre. Ya dependerá del beneficio que ustedes le quieran dar al trabajador. Si no tienen la marca, están, digamos que alineados a lo que nos dice la norma, entonces va a validar los últimos 3 meses solamente. Ok, gracias. Pero me queda un renquito, chiques. Es que igual soy bastante nueva en esta plataforma. Señora, ¿Dónde puedo configurar el concepto para que ¿qué hace sea base parte de lo para que tú decís? cesantías? Que haga base, sí, señor. Entonces, vas a la página principal, vas a conceptos de nómina. Aquí puedes buscar el concepto acá para que lo configures o vas a conceptos por categoría. Y aquí buscamos base para calcular promedios, base promedio de cesantías. Aquí le dices agregar concepto, buscas el concepto y le das, lo seleccionas y automáticamente él te lo guarda acá para que haga base. Ah, ok, vale. Muchas gracias. Listo. Entonces retomamos la generación de las cesantías. Vamos a página principal, procesos periódicos, cesantías anuales y seleccionamos la nómina. Acá pues las cesantías ya están generadas, pero la primera vista que van a tener ustedes es esto. Cesantías anuales, nos aparece el botón militar y no nos aparece nada de información en este momento. Mientras que acá pues que las cesantías ya están generadas, sí nos aparece información del proceso que se generó. Ya cargamos de nuevo. Listo. Entonces acá ya nos aparecen las cesantías generadas. Aquí encontramos los trabajadores. Podemos descargar el reporte del detalle de las cesantías. Y ya lo vamos a revisar. Listo. Entonces, la primera pregunta es, si ya generé la generación de cesantías anuales, no puedo hacer avances parciales, solo va a hacer el avance total por el valor disponible de las cesantías que tenga cada trabajador. Entonces, si no han generado cesantías y aún tienen avances parciales, ejemplo, el trabajador tiene 700.000 disponible, pero solo necesita 500.000 para pagar su matrícula a la universidad, entonces debo de hacerlo antes de efectuar la generación anual de cesantías y voy a la ficha del trabajador, gestionar cesantías y ahí hago el avance de manera parcial por el valor que me indique el trabajador en el avance. Si ya generé el proceso de cesantías, generalmente, o muchas empresas lo generaron inclusive en el mes de diciembre, cuando ya tenían todas las nóminas cerradas para validar los valores, entonces ya a hoy no se pueden hacer avances parciales, simplemente ingreso a la opción de la generación de cesantías anuales, busco el trabajador y aquí pues doy clic en avance de cesantías. Selecciono el motivo por el cual se va a hacer el avance
y pues ya voy el proceso de guardar, luego voy y hago el proceso de aprobación. En este momento, entonces, cuando genero cesantías, solo puedo hacer avances totales. Y los intereses, por ende, cuando hago un avance de cesantías, quedan pagados en la nómina que esté con periodo actual, que si es la primera quincena va a ser primera quincena, si es nómina mensual, o si hago en segunda quincena, pues va a ser en la segunda quincena. Acá puedo conocer los trabajadores, los valores de cesantías y los intereses a pagar. Puedo filtrar si necesito buscar algún trabajador en especial, solo para revisarlo a él de manera visual aquí en la aplicación. Ahora, este es el reporte donde encontramos los datos de cesantías. Lo encuentran por fondo, entonces acá puedo validar para contabilidad este reporte de cuánto dinero necesito para cada fondo. Entonces, en este caso, en esta base de datos que estamos utilizando para el webinar, tenemos que protección es 1.400.000, porvenir 1.303.999, Fondo Nacional del Ahorro 1.975.567 y Colfondos 2.284.583. Tener presente, si hay cambios en los fondos, en el fondo de cesantías del trabajador, debo realizarlo antes de hacer el proceso de contabilización de las cesantías. Ya después de ese momento, aunque no haya generado el medio, sí o sí el cambio de fondos tocará reportarlo por carta, porque por aplicación no es posible. A hoy con las cesantías solo generadas, pueden ingresar a la ficha de cada trabajador, gestionar administradoras de fondos y ahí realizo el cambio del fondo de cesantías a que pertenezca al trabajador. Luego vengo nuevamente y simplemente doy generar para que me genere de nuevo el proceso de cesantías y me actualice el fondo de cesantías. Ya después, digámoslo así, de pagar los intereses y aprobar cesantías, no puedo hacer ningún cambio a nivel del fondo por aplicación, pero sí por base de datos. Algunas empresas consignan las cesantías todas a un fondo porque lo hacen mediante una figura de crédito, por alguna política en especial, pero cuando no es así, pues se va a consignar al fondo de cesantías que tenga asignado el trabajador en su ficha, el cual se hace al momento de realizar el ingreso del trabajador al sistema. Entonces, aquí en cesantías vamos a encontrar entonces el empleado, nos va a aparecer los días laborados. Estos días laborados ya tienen el descuento de ausentismo si el trabajador tiene ausentismos y nos muestra los días calculados de la prestación. Entonces, una nómina de 360 días, sabemos que tiene derecho a 30 días de cesantías cuando no es un trabajador de obra. Si laboró los 60 días, entonces, ¿cuántos días de cesantías tiene derecho? A 5 días de cesantías. El promedio diario, entonces luego nos muestra en la hoja siguiente el promedio del mes, entonces estamos validando a Edilma Romero. Entonces Edilma Romero no tiene variaciones, simplemente tiene salario, ingresó en el mes de noviembre, tiene 4.200.000 de noviembre y de diciembre, nos da un total de 8.400.000. Y aquí en el promedio diario pues ya nos muestra de que ese total de 8.400.000 los divide en la cantidad de días laborados, que aquí pues va a estar la afectación de los ausentismos y nos da la base diaria. Entonces, los 8.400.000 dividido en los 60 días nos da los 140.000 pesos. Y esa sería la base diaria. Ahora, los días calculados por el valor diario nos da el valor de las cesantías disponibles. En relación a este valor de cesantías disponibles, entonces aplicamos la fórmula de los intereses, que es cesantías disponibles por el 0 o el 12% por el número de días laborados dividido en 360. Nos da los 14.000 pesos. Otra forma, como lo calcula Bitácora, es si por 360 días tengo derecho al 12%, si laboré 60 días, ¿qué porcentaje de intereses es? Entonces me es un 2%, entonces aquí simplemente si digo los 700 por el 2%, nos da los mismos 14.000 pesos. Entonces están las dos formas de calcular los intereses, aplicando la fórmula o hallando la fórmula en relación al porcentaje de intereses que tengo derecho por el número de días laborados que tengo en el mes. Si hay avances de cesantías, entonces acá se nos van a mostrar los avances de cesantías, valor de cesantías del avance y finalmente pues el valor de las cesantías disponibles, que va a ser el que se va a trasladar al fondo cuando se realice el proceso, y el valor de los intereses, que es el que se va a trasladar al pago de la nómina, en este caso, la primera quincena de enero si está aperturada, la nómina mensual o segunda quincena de enero. Creo que alguien tenía la mano levantada, no sé si tienen alguna pregunta. Señor, Hola, sí, buenos días. buenos días.
Diego, espero te encuentres muy bien. Mira, Gracias. realmente mi pregunta va orientada. Yo ya realicé el proceso de la liquidación pues, de las cesantías como tal, Sí, justamente por lo que todos mencionan, ¿cierto? Ya las generé. Pero yo las generé cuando cerré los periodos de diciembre, pero a la fecha ya hemos presentado varios retiros y el día de sí. mañana vamos a tener también unos 6 o 7 retiros. Yo estoy dándole en la opción generar de nuevo, pero las personas que ya liquidé y ya pues aprobé la liquidación todavía me aparecen en esa generación de cesantías. ¿Cuál sería el proceso? Porque igual por temas de intereses pues tampoco se les va a pagar porque ya están siendo liquidados. Listo. Entonces, si la persona, digámoslo así, tiene retiro con fecha del mes de enero y ya las cesantías Ujú, están generadas, el sistema igual las va a pagar dentro de la liquidación. Cuando ya ok, el retiro esté aprobado y se efectúe el proceso retiro aprobado, generas la contabilización del documento, generas el proceso de tesorería, ya ese ujú, valor se va, digámoslo así, a eliminar del valor que se va a trasladar o de la contabilización que se va a hacer de cesantías generales. ok, Podría verse visualmente, pero es porque es un trabajador retirado, pero no va a ok. tener afectación en el valor que se va a trasladar a contabilidad o que se van a trasladar a los fondos, es decir, no va a quedar duplicado. Bueno, perfecto, Diego. Esa es mi duda. Y por acá también con respecto a la contabilización, yo todavía no he contabilizado cesantías. ¿En qué momento exacto debo contabilizar este proceso? Bueno, entonces ya lo vamos a ver ahorita. Los pasos son genero cesantías, reviso, traslado intereses y contabilizo. Después de Ok. contabilizar cesantías, entonces, ¿qué documento nos generan las cesantías? Una NP, que son las cesantías por pagar, donde Ujú, tengo las cesantías están en una cuenta del pasivo, que es donde llevo mensualmente la provisión, una 25, una 26, y es de naturaleza crédito. Entonces, cuando yo contabilizo la PM de manera mensual, me genera ese movimiento en contabilidad. A 31 de diciembre, por ejemplo, esta persona debe tener los 700.000 pesos en la cuenta contable respectiva. ¿Qué hace la NP? Debita el valor de esa 25-26 y lo va a acreditar contra la cuenta por pagar de nómina, que generalmente es una 25. Entonces me genera ese movimiento. Cuando yo genero el egreso de cesantías, porque ya hice el traslado a los fondos, me debita esa 25 y me acredita el banco, que es el que se selecciona al momento de generar el medio. Pero ya vamos a ver ese proceso. Entonces, digamos que ok. si hoy no se ha generado la contabilización, estaría bien. Ujú, Debes hacerlo a más tardar hasta el 14, que es donde se va a efectuar el proceso ok. del pago y la consignación al fondo, y donde contablemente veo el movimiento. A 31 de diciembre me quedó el estado financiero con esa afectación de el pasivo laboral, cesantías por pagar por tanta cantidad de dinero, el Ujú, cual yo lo disminuyo en el mes de enero, febrero, cuando hago el pago de intereses y en febrero cuando hago la consignación al fondo, y ya ahí empiezo la conciliación nuevamente con la provisión que me queda de la nómina de enero y de ahí en adelante hasta llegar nuevamente a diciembre. ok. Perfecto. Perfecto, Diego. Muchísimas Listo. gracias. Bueno, señor. Creo que alguien más tenía otra pregunta. Hola, Diego, ¿me Buenos escuchas? días. Sí, Buenos señora. días. Buenos días. Eh, Diego, yo tengo una pregunta, es que no te entendí bien el tema de los avances. Yo tengo 4 personas en esta nómina, o sea, 4 personas que les voy a pagar las cesantías en la nómina del 30 de enero. O sea, ellos me pasaron sus papeles y se las voy a pagar. No, no van Sí, para el fondo. ¿Qué hay que sí. hacer en ese caso? ¿Ya tienes cesantías generadas o no están generadas? No las he generado, no, simplemente se las incluí en su nómina y me sale la pestañita que dice avance. Eso, así estaría bien. ¿Sí? Sí, Ok, señora. no me van a salir ya en la generación de cesantías. No, ya no te sale. Lo que pasa es, o si es digámoslo así, si es un valor, ejemplo, el trabajador tenía 2 millones y solo le hiciste el avance por 1.800.000, entonces le va a generar en el informe de cesantías 200.000 y sobre eso calcula No, los se les hizo ingresos. completa. Se les Ah, hizo entonces, completa sobre lo que tenía. Entonces, listo. me sale la pestañita adicional. Yo sé que esa pestañita porque yo ya lo he hecho antes, me sale cuando vaya a hacer el pago, a sacar el valor de pago. Pero entonces quiero verificar es que no me van a salir cuando genere las cesantías. Eso, efectivamente Ok, así va a listo, ser. perfecto. Tú gestionas acá por gestionar cesantías, registraste el avance, aquí te queda, y los intereses quedan pagados en Exactamente. la nómina. Luego Sí, así es, simplemente tal lo que cual. tú haces es buscas la nómina, apruebas el avance de cesantías y ya sigues con proceso de tesorería y contabilidad.
Ok, pero necesito probar el avance o sea, ¿qué me El avance debe estar recomiendas? aprobado, sí, señora. Debe estar aprobado el avance y aprobadas las liquidaciones para que los valores no me salgan. Así es, tal cual. Aprobado el avance. Ok, y Digamos que también las liquidaciones, las personas si que he hay retirado. liquidación del trabajador, efectivamente, sí. Ok, listo, dale, perfecto, Listo. gracias. Bueno, entonces, una vez revisamos cesantías, digamos que ya hicimos el cálculo de este ejemplo que revisamos, está bien el valor de las cesantías y de los intereses, entonces el paso a seguir es dar clic en pagar intereses a las cesantías. Entonces acá nos muestra los trabajadores, damos clic, aquí nos genera el mensaje de que si estamos seguros de que vamos a pagar para confirmar los intereses a las cesantías y efectuamos la confirmación. Acá, ya entonces si buscamos uno de los trabajadores, ya nos aparece el interés de las cesantías del año anterior, el valor que se calculó en el sistema. Aquí no nos aparecen cesantías porque no es un avance, es simplemente aprobé el pago de los intereses para que en la nómina del 1 al 15 de enero al trabajador le lleguen sus intereses en la nómina. Ya sabemos entonces que este valor no me afecta a nómina electrónica porque la transmisión se hizo mes a mes con el valor de la provisión, que este valor pues es informativo, hace parte de su devengo y pues recuerden que a nivel de cesantías, las que se están pagando ahorita, intereses del año 2024 que se pagan en enero de 2025 y las cesantías que se consignan a más tardar el 14 de febrero de 2025 del año 2024 van a quedar en el certificado de ingresos y retenciones del año 2025 que entregan en el 2026. ¿Qué va a quedar en el CIR de 2024? Las cesantías del año 2023 que fueron pagados los intereses de enero de 2024 y las cesantías consignadas en febrero de 2024 para que lo tengan presente y no se genere pronto confusión cuando estén realizando el proceso de revisión. Igualmente vamos a realizar webinar de ese proceso para que lo tengan presente y estén pendientes de la invitación. Ya hicimos entonces el proceso de pagar los intereses de las cesantías. En ese momento, o digámoslo así, en este momento ya me quedan aquí las cesantías disponibles. Entonces lo que debo de hacer es hacer el proceso de traslado de los intereses. Perdón, el proceso de traslado de las cesantías, que es las que vamos a trasladar al fondo. O sea, ya quedaron revisadas cesantías, quedaron revisados los intereses y el traslado es el que me indica, ya las cesantías están, no van a cambiar, podrían cambiar solamente los fondos, que ya como di traslado ya no puedo hacer cambios en la ficha del trabajador. Entonces, hasta que dé traslado, hasta antes de hacer traslado, puedo hacer cambios en el fondo, después de dar traslado, ya tocaría mediante un caso de capta. Entonces, acá ya el sistema me muestra, puedo descargar de nuevo el reporte de cesantías, que fue este que ya generamos, y puedo dar en contabilizar cesantías. Aquí en contabilizar cesantías, entonces encontramos dos pasos, proceso pendiente y generar contabilidad. En el proceso pendiente encontramos los fondos de cesantías, que fueron los que revisamos acá, cuando vimos lo que estaba por cada fondo. Yo puedo generar un pago o un medio donde voy a integrar todos los fondos o algunas empresas lo hacen por fondo, por alguna particularidad de pronto que se valida con contabilidad. Entonces acá, si quiero que solo se me genere un medio, ejemplo, por porvenir, desmarco y aquí me va a mostrar los trabajadores, el número de trabajadores y el valor. Si quiero pagar dos medios integrados, si quiero pagar tres, o si tengo la totalidad de los medios, nos va a mostrar el valor y la cantidad de empleados. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a dejar un fondo sin seleccionar y le damos crear medio. Diego, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Con Andrea de Redes Edificaciones. Bien, gracias. Diego, una consulta, ya que Señor. estás en el tema de los fondos. Nosotros el año pasado pues tuvimos un inconveniente porque digamos como tenemos varias nóminas, nos Sí. tocó crear digamos por cada nómina la planilla, ¿sí? O sea, no dejó digamos hacer solo una por venir de todas las nóminas, sino tocaba era por nómina. Por cada No nómina, sé si sí. este año sigue igual. Sí, sigue igual. El proceso de cesantía se valida por nómina. Entonces, por cada nómina yo puedo efectuar un medio y podría seleccionar solo un fondo. Pero si necesitara de que la empresa maneja 10 nóminas y que las 10 nóminas me genere un solo medio por venir, a hoy no tenemos el alcance. Listo, dale, te agradezco muchísimo. Listo.
Entonces, acá cuando le doy creación de medio, debo seleccionar el operador. Actualmente, pues tenemos aportes en línea, ARUS, Asopagos, Mi Planilla, Simple y Soy. Entonces, por donde ustedes vayan a realizar el pago, el operador, selecciona el operador, la cuenta bancaria desde la cual se va a efectuar ese pago de las cesantías. Listo. ¿Dónde está? La cuenta bancaria, listo, ahora sí ya me la muestra. Y la fecha del pago. Entonces, esta fecha, pues ya sabemos que tiene la afectación del documento contable que sería el CE. Entonces, si selecciono ahorita 14 de enero, va a quedar con esa fecha. Recuerden entonces que podrá ser máximo eh, el 14 de febrero. Entonces, aquí simplemente, pues seleccionamos, digamos que se va a hacer el 14 de febrero. Y le digo crear medio. O si dicen no, yo lo voy a hacer el 30 de enero, pues selecciono la fecha y le digo crear medio. Cuando yo creo el medio, ya paso de el pendiente a generar contabilidad. Tener presente dónde descargo el archivo que voy a cargar, en este caso aportes en línea, aquí en esta parte donde dice descargar. Si por algún error no se descargó y ya generamos aquí la contabilización, este medio no se puede volver a descargar. Entonces, para que lo tengan presente, entonces siempre cuando genero y creo el medio, debo de bajar el Excel, que es el que voy a subir al operador o en relación al operador que haya seleccionado, la tipología pues está configurada. Puedo eliminar, de ejemplo, voy a pagar 8 empleados, el valor es este, pero contabilidad me dice o tesorería, no tenemos los recursos disponibles, entonces necesito que el valor me baje o hacerlo en 2 pagos. Simplemente lo que hago aquí es que vuelvo, eliminar es volver a generar los pendientes acá. Entonces aquí vuelven y me quedan los pendientes y ya puedo hacer de nuevo la creación del medio nuevamente. Entonces lo vamos a hacer solo por 2. Selecciono el operador nuevamente y la fecha del pago y le digo crear medio. Diego, una pregunta. Buenos Señora, días para buenos todos. días. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Hacer un medio, generar un medio por cada fondo o pues no hay lío en hacerlo No hay completo? problema, sí. Generalmente es dependiendo de las exigencias de contabilidad. El proceso debería hacerse general un medio por todos los fondos, lo subes al operador y se hace un solo pago. Pero de pronto si tienen pagos fraccionados o si van a pagar primero un fondo o tienen que dejar solo un fondo disponible porque tienen de pronto el pago de esas entidades va a ser con un crédito directo, entonces exigen que todos estén en el fondo y que solo se visualice en ese fondo, entonces ahí sí lo tienes que hacer por fondo, pero si no tienes digámoslo así, estas condiciones, lo puedes hacer general y no hay problema. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, acá vamos a generar el proceso de los documentos. Entonces, damos generar documentos, validar cesantías por pagar, validar el comprobante de egreso y damos clic en contabilizar. Aquí se inicia el proceso de contabilización y ya nos aparece de que se efectuó la contabilización. Ya en este momento la labor sigue en 5RP, que es el módulo financiero. Entonces vamos a IF Contabilidad, contabilizar documentos, y aquí vamos a consultar el egreso o el comprobante de egreso que se acabó de generar, que es este, del 30 de enero. Entonces aquí nos muestra la afectación de las cuentas contables, los valores débito, el crédito de la cuenta del banco que se seleccionó y los NIDs. Recuerden que acá para que se muestre esta configuración, pues la cuenta contable debe tener que requiere tercero y requiere NID para que les genere la validación. Adicional a esto, pues aquí en la configuración del sistema, en configuraciones del sistema, aquí en contabilidad, deben tener la agrupación del ítem para sede de contabilización, centro de costo y NID, para que les muestre de esa manera la información del documento. Acá pues ya entra contabilidad, genera la contabilización del documento y ahí finalizaría el proceso, digamos que en cuanto a la generación del CE. Acá si vuelvo y valido, pues me van a quedar, digamos que los fondos que están pendientes, lo que me quedó pendiente del proceso o para generar la creación del medio. Le doy clic nuevamente en contabilizar y ya me muestra los empleados y los 2 fondos que me quedaron pendientes para efectuar el mismo proceso. Les quería mostrar, bueno, eso es en cuanto al CE. Ahora, las cesantías por pagar están en la
en la NP. Ah, bueno, aquí quedó. Déjame de una vez aquí nos quedó. Con la contabilización, digamos que es solo un paso. Cuando hicimos aquí la contabilización de las cesantías, que creamos el medio, efectuamos la contabilización, nos quedan los documentos contables. Entonces, el CE y nos queda la NP. Con la misma fecha que se seleccione en este caso seleccionamos 30 de enero, esa fue la fecha que quedó. Acá nos queda lo que les mencionaba. La cuenta 2510, que es las cesantías, contra la 2551, que es las cesantías o la nómina por pagar. Y el comprobante de egreso que hizo entonces, debitó esa 2505 y me acredita contra el banco que se seleccione para realizar el pago. Ese sería como el proceso de contabilización, que es el que se hace al final. Estos procesos recuerden que no tienen reversión después de que ya esté aquí generado. El proceso no tengo manera de decirle al sistema, vuelva y déjeme las cesantías disponibles porque me equivoqué. Ya tendrían que hacer ajustes manuales en contabilidad o crear en su defecto el medio manual en el operador donde vayan a hacer el pago. Si no lo descargué, si yo no hubiese descargado este archivo, pues no hay manera de volverlo a recuperar, entonces para que lo tengan presente. No sé qué preguntas tengan. De pronto alguien que tenía la mano levantada. ¿Aló, me No. escuchas? Sí, señora. Buenos días. Buenos Tengo una días, pregunta. Para cuando genero señora. el medio, tengo entendido que, bueno, si yo quiero generarlo a nivel general por todos los fondos, pues lo genero. Pero en aportes en línea, por ejemplo, hasta el año pasado teníamos que generar dos medios, uno a nivel general por todos los fondos privados y uno por el Fondo Nacional del Ahorro. Este año seguimos igual, ¿cierto? Sí. En ese Con orden de, aporte, sí. ok, en ese orden de ideas, yo tendría que generar dos medios. Sí. ¿Lo tiene en Entonces Y, te MP? va a para, generar dos comprobantes, dos sí. NPs. Sí, señora. Ok, ¿y cómo hago para generar esos dos medios? Así como lo acabamos de hacer. Tú entras a cesantías anuales, seleccionas la nómina, digamos que ya tienen las cesantías con traslado, entonces das clic en contabilizar. Aquí pues solamente voy a tener dos fondos porque ya hice el proceso con los dos. Entonces supongamos que aquí no sea protección, sino que sea Fondo Nacional y que sea Colfondos. Entonces seleccionas solo uno, le dices crear medio, seleccionas aquí entonces el operador, la fecha del pago y le dices crear medio. Entonces, él acá te muestra, lo descargas y lo subes a aportes en línea. Luego vuelves al paso anterior, entonces te quedó Colfondos y le das crear medio. O aquí, pues digamos que los otros que tengas, en este caso solo tenemos para este ejercicio práctico 2 y le dices crear medio. Ok, pero Diego, qué pena contigo. Cuando estoy aquí en esta parte, yo cojo, puedo chulear, por ejemplo, todos los fondos excepto el Fondo Nacional y genero el Sí, medio. eso sí es. Ok, perfecto. Ya. Aquí es porque solo tengo dos para hacer el ejercicio, pero entonces te quedará un medio, digámoslo así, para Fondo Nacional y aquí el otro medio con todos los otros fondos, que sería el general. Y descargas en Perfecto. cada uno los dos y en cada uno haces el proceso de generar Alejo documentos, pregunta. validar cesantías, comprobante y contabilizar. Señor, Diego, y lo mismo si yo se lo pago al trabajador, ¿sí? en el avance, Si las cesantías se las pago al trabajador. no, si las cesantías son aquí digamos que ya no puedo efectuar el proceso, porque cuando ingreso acá ya generaron cesantías, ingreso a cesantías anuales. Y aquí me debe aparecer, cuando no he hecho el traslado, me aparece el listado de trabajadores para hacer el avance en esta generación de cesantías. Y cuando hago el avance de cesantías, ahí selecciono el motivo, hago una aprobación del avance de cesantías y luego hago un proceso de contabilidad y tesorería. Y pues ahí, digamos que si seleccioné alguna de las condiciones, pues se le puede quitar el dinero al trabajador. Pero acá, después de haber aprobado, dar clic en traslado cesantías, sí o sí el dinero se va al fondo de cesantías. Y ya cuando esté en el fondo, el trabajador hace el retiro con la autorización que le da el empleador. Pero si ya hice el traslado, no puedo pagarle el dinero directamente al trabajador. Tengo que hacerlo por avance antes de darle traslado. No entiendo. Una Diego, consulta, Gracias. Señora, perdón. Cuando tú estabas generando el archivo que le colocabas la fecha de pago, ¿hay algún problema si se le coloca una fecha de pago y se cancela en otro día diferente?
No, digamos que, ¿cuál va a ser el inconveniente? Que la conciliación bancaria, pero entonces simplemente ustedes lo tienen presente. Ejemplo, tengo que el comprobante de egreso tiene fecha del 30 de enero, pero lo pagué el 14 de febrero, entonces el movimiento en contabilidad, digamos que me va a quedar con la salida del dinero, entonces ya tendría que hacer una nota de ajuste en la conciliación bancaria donde debito nuevamente el dinero del banco y lo saco nuevamente en febrero, dependerás de eso. Si está en el Pero mismo mes, no te me genera refería más impacto. que todo a aportes en línea. No, no porque digamos que, mira que los archivos no tienen fecha, este archivo simplemente lleva el tipo de documento, la cédula, nombres y apellidos, fondo, IBC y el valor de las cesantías. Entonces, la fecha, él siempre te va a dejar esta planilla máximo con fecha del 14, ya si se paga 15 en adelante genera intereses de mora, pero si lo pagas, subes a hoy el archivo, tienes plazo hasta el 14. Ya la fecha de pago real dependerá de la con la que hayas seleccionado el medio, que es la que tiene el impacto en el comprobante o en los documentos contables y te va a afectar entonces el tema de la conciliación. De resto, pues no tiene Ok, ninguna otra implicación. mil gracias. Listo, buena señora. Diego, disculpa, qué pena una pregunta. Señora, Para las nóminas que se pagan, digamos, el 5 de cada mes, no se pagan el 30, ahí para el pago de los intereses podría haber, bueno, no sé si se puede dar la opción de pagar, no como anticipo, como se nos ha tocado hacerlo por tener nóminas que se pagan el 5, sino como darle un clic o algo así para que se pueda bajar un solo archivo de los intereses y hacer un pago como intereses de cesantías. no tenemos esa funcionalidad. Tocaría manejarlo como anticipo. O en su efecto, ¿la nómina es mensual y se paga el 5 o es quincenal y se paga 25? Exacto, es quincenal y se pagan los 20 y los 5. Entonces ahí lo más recomendable para que no tengas que hacer, digamos que el cargue de novedades y demás, es que se paguen los intereses en la nómina del 20, para que no quede por fuera el pago dentro de lo que nos indica la norma. Tú lo puedes hacer, generar el pago de intereses en la nómina del 5 de febrero. Dependerá de pronto si tienen un retiro, si es sin justa causa y el trabajador de pronto demanda y dice, me pagaron los intereses el 5 y debieron hacer el 30, pues basta tener 5 días de mora. Entonces, si lo pueden hacer, lo recomendable para, digámoslo así, esas periodicidades de pago, hacerlo con la nómina del 20, o ya si por alguna razón específica lo tienen que hacer el 5, lo pueden hacer. Pero si ya lo quieren hacer al 30, tocaría manejarlo como anticipo y luego generar un descuento para que no quede doble el pago en la nómina del trabajador. Vale, gracias. Listo. Mm, listo. ¿Quién más tiene de pronto preguntas? Diego pregunta, Señora. nosotros no hemos generado las cesantías. Sí, Vamos a hacer los avances. Lo hago por sí. donde dijiste que entro a reporte de cesantías y ahí cojo, hago el avance y ya está. No, No si lo tú no hago has por la ficha. generado, si tú no has generado, o sea, Sí, entras y está en la generación de cesantías, está esta pantalla de cesantías anuales generar, lo sí. puedes hacer, buscas el trabajador, en la ficha del trabajador, vas a gestionar cesantías. Y aquí haces el avance de cesantías normal como siempre lo haces. Y aquí lo puedes hacer parcial. Él te puede mostrar, tiene 500.000 disponibles, pero solo necesito avanzar 400, tú puedes editar. Mientras que si ya generaste las cesantías anuales, sí lo tienes que hacer por esta opción de cesantías anuales. Y aquí te muestra el botoncito de avance y ahí lo haces total. Simplemente seleccionas el motivo, guardar y luego apruebas y haces proceso de tesorería y contabilidad. La diferencia es si es parcial o si es total, O si ¿cierto? es total, sí. Si ya están Entonces, generados, solo preferible, puede ser total. Si es parcial, lo puedes hacer antes de la generación. lo preferible, digamos, si es total, es hacerlo por el otro lado, con eso todo se hace por el mismo lado, ¿no? Digo yo. Sí, sí, Listo, como lo quieras gracias. manejar. Listo. Una consulta, qué pena. Creo que lo Señora, explicaste ahorita, pero me quedó todavía la duda. Dado el señora. caso de que las cesantías se pagan el 14, ¿cierto? Sí, Y los intereses el 30, pero para poder generar los intereses yo necesito generar las cesantías. ¿Qué pasaría sí. si tengo un personal que luego de haber generado mis intereses de cesantía y obviamente las cesantías, ese personal se retira, pero todavía no he cancelado esas cesantías? Lo Bueno, digo por lo que nos dices de que ya se generó, ya que se le dio como clip en el tema de cesantías del año 2024 y no habría como reversión. listo. Entonces, son dos condiciones. Si tú generaste las cesantías, hiciste el pago de los intereses en la nómina y luego tienes un retiro, entonces al trabajador le va a quedar los intereses en el retiro y las cesantías en el retiro.
Pero si ya le diste, como en el caso que hicimos del ejercicio para validarlo completo, le dimos trasladar a las cesantías, ya el sistema entiende que esas cesantías van a ir consignadas al fondo. Por lo tanto, no se van a pagar dentro de la liquidación. Ejemplo, hiciste este proceso anticipado el 30 de enero y tuviste un retiro al 2. El trabajador deberá esperar hasta que ustedes hagan el pago, que sería el 14, para que se le haga la consignación al fondo. Ustedes le dan la carta y el trabajador retira en el fondo. O en su defecto, si no han generado la contabilización, que es lo que estaba acá en contabilidad cesantías, si solamente está generado el medio, como el ejercicio que acabamos de revisar, que estaba generado, teníamos generados 2 medios, acá. Si tengo acá, puedo eliminar el medio, relaciono un ticket de capta donde solicito que a este trabajador, por favor, desaprobar el traslado para que las cesantías le queden en el retiro. Pero eso se hace por base de datos, no se puede hacer por aplicación. Ya si están, qué sé yo, un retiro al 10 y pago las cesantías el 14, pues el trabajador podría esperar a que hagan el proceso de traslado o en su defecto ustedes generan hacen un medio individual en el operador para que se haga el pago el mismo día de la liquidación y pues a los 2 días ya el trabajador puede ir a retirar el dinero del fondo. Entonces, dependerá de cada caso, pero se le podría dar manejo dependiendo de lo que hayas efectuado en el sistema. Ok, o sea que puedo generar cesantías para poder generar los intereses, pero no le doy todavía en transmitir. Lo Eso, dejo tú le como puedes ahí. generar eso, generas cesantías y si ya lo revisaste, puedes trasladar los intereses para que se paguen en la nómina, pero no le das todavía traslado de cesantías para que lo dejes pendiente quizás hasta el 13, si saben que las cesantías se van a pagar el 14, entonces el 13 genera el traslado, con eso todo retiro del 13 hacia atrás va a tener el pago de las cesantías dentro de la liquidación. Mil gracias, muy amable. Listo, buena señal. Diego, una pregunta Señora. con Karina de YDN. El tema de las bases promedios de cesantías, las licencias remuneradas, ¿se deben incluir o ellas ya están por defecto? Por defecto, entonces, ¿qué debes hacer? Aquí en conceptos de nómina, conceptos por categoría, no deberán estar incluidas en base promedio de cesantías, ausencias remuneradas, permisos remunerados, Ok, permisos por horas. ¿Por qué? Porque el sistema realiza el cálculo de las cesantías en relación al salario. Entonces, todo lo que me reemplaza el salario, que son vacaciones, incapacidades, ausencias remuneradas, ya van a estar incluidos. Entonces, si tú lo incluyes de nuevo, te genera un promedio doble, le estarías dando un así beneficio al es, trabajador. claro. Y otra consulta. Señora. Cuando de pronto me acuerdo que tengo otro ítem por agregar, al darle general se vuelve a recalcular con ese ítem agregado o solamente permite hacerlo una vez. Sí, pero si no has aprobado intereses ni nada. O sea, desde que estás aquí en esta opción de generar, tú generas, puedes hacer cambios en configuraciones, vuelves y generas para que te tome el cambio. Pero si ya hiciste el traslado de intereses, se bloquea y ya no, por más que Ok, cambie configuraciones, no se recalcula porque ya, como los intereses dependen de las cesantías, a cambiarme las cesantías me tendría que hacer un recálculo. Entonces, por eso se bloquea hasta que, digámoslo así, puedes hacer cambios hasta antes de aprobar intereses para pago en la nómina. Ya después de no se podrían hacer cambios. O si los haces, te queda en la provisión la afectación, que sería la provisión de enero o de febrero si es en febrero. ok, perfecto, gracias. Listo. Diego, buen día, con Nora de Redes. ¿Me Sí, puedes, señora. porfa, indicar o recordar cómo descuento un embargo por alimentos de las cesantías? Bueno, aquí en esa tipología, cuando tenemos embargo, sí nos toca manejar un tipo y es hacerlo mediante un avance. Entonces tocaría hacer como un avance parcial para ese trabajador y seleccionarle el fondo para que se vaya consignado. En este caso, generalmente pues es el Banco Agrario. Si ya generaste cesantías, lo puedes mediante un casito de capta, lo puedes solicitar para ayudarte con el proceso. Si no has generado cesantías, es decir, no has efectuado este proceso, lo que debes hacer es, vas a gestionar cesantías, acá seleccionas, en este caso, digamos que él tiene 366.000, pero solo son 150.000 lo que voy a mandar para el motivo del avance. Entonces acá le podemos decir embargos y le digo guardar. Pero esto lo debes hacer antes de generar las cesantías anuales. Si ya están generadas, nos toca para ese trabajador en especial, si no se ha trasladado los intereses,
de hacer como esa desaprobación de generación de cesantías para que tú puedas hacer el registro del embargo y luego ya el valor excedente lo consignas al fondo con la generación de cesantías general. Ok, gracias. Listo. No sé si hay más preguntas. Porfa, la parte en la que dices cómo uno sí después de haber generado los intereses a las cesantías y las cesantías deja abierto como el proceso por si se genera un retiro. Listo. Entonces, pueden generar el proceso de cesantías e intereses en la generación de cesantías anuales. Inclusive puedo trasladar los intereses a la nómina para que se paguen en la nómina. Pero no le puedes dar clic en trasladar cesantías porque si haces eso, en las cesantías sí o sí solo van a quedar pagas, no en la liquidación, sino trasladadas al fondo. Entonces, si van a dejar por los retiros que se puedan presentar en enero, inclusive hasta el 13 de febrero, solo damos clic en traslado, inclusive podría ser el mismo día en que se vaya a efectuar el pago, para que lo tengan presente. Ya si lo hicieron, entonces lo que les comentaba, hay dos opciones. Si el proceso de cesantías está acá, como en este ejemplo que estamos viendo, en la general contabilidad se puede eliminar y podemos dar un manejo por base de datos. Pero si ya este proceso se efectuó, como en el caso, y está ya el documento aquí en contabilidad, nada que hacer. Sería que hicieran entonces el cargue de ese trabajador al operador. Ejemplo, se retiró el 15, entonces hago el pago hoy para que pasado mañana pueda ir al fondo con la carta y ya esté el dinero disponible en su cuenta para que la retire. Y dentro de la liquidación, pues no le va a aparecer ese valor de cesantías del año anterior, solo las cesantías del periodo actual, que sería desde el 1 de enero hasta la fecha del retiro. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Quién más tiene de pronto pregunta? Tengo que tener una pregunta. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a tratar un poquitico al comienzo de la reunión del webinar. Tú indicaste las cesantías de obra, era para todas las personas que estaban trabajando dentro de la obra. Sí, señor. Tengo entendido de que pues solamente las personas que están directamente implicadas en la obra, por ejemplo, yo tengo un residente, o si tengo, no sé, un director, estos no aplican. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Sí, así es. dependerá, sí, o sea, el trabajador debe, digámoslo así, trabajar directamente en la obra. Ya dependerá si el ingeniero residente, él trabaja en la obra, porque digamos que así lo amerita su cargo, entonces a ese también le aplicará cesantía sobra. Pero si es más administrativo, porque todo lo maneja, digamos, como lo si es de la oficina, pues será cesantía normal con 30 días al año. Ok, porque yo, por ejemplo, tengo, no sé, un residente, pero hace temas administrativos dentro de la obra, un director hace temas administrativos dentro de la obra. ¿A esto las personas les aplica? Ya ustedes deberán definirlo, digámoslo así, jurídicamente, qué les genera menos impacto de pronto a nivel de una demanda. Si, aunque él está un tiempo parcial en obra y otro en la oficina, es mejor reconocerle los 36 días o si le dejo solo los 30. Por recomendación a nivel laboral, todo lo que esté por encima de, entonces, como ejecuta la labor, lo ideal sería dejarlo como obra para que le den ese beneficio adicional y pues si se llega a presentar un caso de demanda, no haya lugar de pronto a que les toque hacer alguna reliquidación. Vale, muchas gracias. Qué pena contigo. ¿Tú me podrías mostrar nuevamente por dónde fue que le diste donde se chuleaba lo de cesantías sobra? Es que lo estoy aquí como intentando hacer al tiempo, pero me perdí. Qué pena contigo. Listo. Vas y buscas el trabajador, la ficha del trabajador y le das gestionar administradoras de fondos. Bajas y encuentras ahí prestaciones sociales de cesantías y está el checkcito para cesantías sobra. Listo. Gracias, ya lo encontré. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Diego, yo tengo una consulta. Nosotros en Señor. este momento, pues no hemos generado aún las cesantías y cuando le doy la opción para generarlas, me dice que tenemos unos empleados en retiro y toca aprobar. Sí. En el momento que nosotros aprobemos esos retiros, lógicamente me va a dejar generar. La pregunta es, ¿allí nos va a aparecer también en esa liquidación de cesantías y de intereses estos empleados en retiro o ya no me aparece?
No, ya no te aparecen. Entonces, por Ya. eso es que el sistema te exige apruébalos para que se eliminen y no generen inconsistencia en el reporte. Ok, perfecto, muchas gracias. Listo. Diego, yo tengo una pregunta Hola, Diego. Señor. respecto ahorita a las cesantías de obra. Yo tengo personas que no tengo pues marcadas, pero que sí están en obra y que Sí. vienen desde el año pasado. Si yo les marco pues o genero el CAPTA con esto, ¿me puede generar una demanda o debo de hacerlo un retroactivo? Porque hay gente que viene Digamos del que 2022. a nivel laboral todo podría pasar, entonces dependerá de cada caso. Digamos que si el trabajador sale o se retira de la empresa porque renuncia, no hay tanta probabilidad de demanda. Si es de pronto un retiro sin justa causa, podrían entonces revisar. Le consigné el año pasado 30 y eran 36, entonces le estoy debiendo 6 días, hacen un ajuste de cesantías para que le queden la liquidación. O simplemente no hacen nada y pues ya dependerá si el trabajador demanda o no. Aquí todo dependerá, digamos que, de los términos en que finalice un contrato y si el trabajador quiere demandar o no, que sería donde entran a revisar detalladamente si él realmente estaba dentro de la obra y merecía cesantías. Bueno, entonces, ¿por qué no se le pagó? Entonces, ahí sí hacer el recálculo para hacerle el pago al trabajador de ese dinero. Hola, buenos días, Diego. Buenos días. Disculpa, en este tema de lo de las cesantías obra, ¿dónde está estipulado jurídicamente o qué artículo para ese personal de obra que tenga que pagar Listo. 36? Revisa el artículo 310 del Código Sustantivo del Trabajo. 310. De hecho, en el chat lo han preguntado bastante y ahí ya se tiene la respuesta a esa pregunta. Listo, Ahí muchas quedó en las gracias. preguntas y respuestas. Listo. No sé si tienen de pronto más preguntas. Diego, o sea, si yo marco, digamos, en este momento cesantías obra un trabajador, va a correr es para el año 2025, pago de cesantías Sí, 2026. Así sí, es. efectivamente. Ok. Yo tengo una pregunta. Hola, buenos Señora. días, ¿cómo están? Entonces, lo más recomendable en ese momento, cuando uno ingresa a un trabajador de obra, es al momento de ingresar el tema de los administradores de fondos, marcarle de una vez ese tema de cesantías de obra para que en el próximo periodo quede registrado, ¿sí? Sí, o en su defecto hacer la revisión en diciembre antes del cierre de la nómina para que él te recalcule las cesantías en diciembre. Y así te genera la generación anual de cesantías en relación a que ese trabajador es de cesantías sobra. Ah, ok. O sea, si no hubiera cerrado nómina, ejemplo, hubiéramos estado en diciembre, hubiera colocado ese check, probablemente se hubiera pagado esas cesantías ahorita con el valor correspondiente a los de obra. Sí, efectivamente. Ah, ok, gracias. Pero eso lo elige el empleador, ¿no? El Si se va a empleador, pagar estos días. efectivamente. Sí, señora. Vale, gracias. Hola, Señora. para el caso de nosotros que no le marcamos cesantías de obra y ya generamos los intereses, ya esas cesantías no se pueden recalcular con esa configuración. Efectivamente, entonces ya el sistema te toma el cambio para el enero 2025 en adelante. Ya si los intereses ya están en la nómina, ya no hay nada que hacer. Y si las cesantías ya están trasladadas, tampoco. Si están, digámoslo así, en el primer paso de que generé, pero no he trasladado intereses a la nómina, ni trasladado las cesantías al fondo, podríamos revisarlos si podemos darles algún manejo por base de datos para esos trabajadores que no quedaron marcados como cesantías sobre. Por, por otro lado, para dejarla, digamos, como el proceso de las cesantías abiertas en caso de que se presenten retiros de la fecha hasta el 14 de febrero, ¿cómo sería? No le das trasladar las cesantías, sino que simplemente apruebas los intereses para que se paguen en la nómina y deja las cesantías ahí disponibles por si hay retiros, queden pagadas en el retiro. Si le das traslado, ya no se puede hacer el pago en el retiro. Entonces, para que lo dejen abierto, traslado intereses a la nómina y no le doy trasladar a las cesantías. Listo. Bueno, vamos a dar un espacio de 2 a 3 minuticos más para hacer honor también a su tiempo y cumplir con la programación que tenía el webinar.
Respondemos las preguntas y las que queden, por favor, colocarlas en el chat y se las iremos respondiendo. Entonces, Dieguito, muchas gracias. 2 o 3 minuticos más, las preguntas que surjan para ir cerrando este espacio tan ilustrativo que tuvimos el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el chat al inicio ya están los links a los cuales pueden acceder para visitarnos en LinkedIn, en Instagram, en YouTube y acceder a nuestros podcasts. Entonces ya los volvemos a colocar ahí en el chat. Muchas gracias por la participación y como siempre, recuerden que aquí estamos para asesorarlos y lo que más nos interesa es que los procesos y las normas las hagan ajustados a lo que se debe realizar. ¿Listo? Muchas gracias Listo. por la excelente participación. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a todos. Finalizo con lo siguiente y es, recuerden que ese proceso de cesantía se genera para las empresas que tuvieron al menos un mes liquidado en bitácora del 2024. Aquellas empresas nuevas que empiezan ahorita en el 2025 en enero, el proceso es diferente, entonces lo validarán con cada consultor que tenga asignado el proyecto de implementación. Yo tengo una consulta frente a las cesantías de obra. Por ejemplo, si el Señor. trabajador dura trabajando todo el año 2024, él tendría derecho a sus 6 días, pero si dado caso en este año él tiene marcado el chulo de cesantías de obra y se retira en marzo, mi bitácora hace la proporción y le La paga los proporción. días. Sí, señora. Ok, Los días a que tenga vale, Diego. derecho, 36 días por año laborado o proporcional en relación a la fecha de retiro. Ah, bueno, gracias. Listo. Diego, disculpa. Yo Señora. tengo una pregunta. Chicos, yo tengo una pregunta. Nosotros, digamos que en el mes de diciembre cometimos un error que nos afectó, digamos, la base para el cálculo de las cesantías, ¿verdad? Ya digamos que no pudimos pues como corregirlo, pero esto, como te digo, afectó pues como la base. ¿Hay manera de organizar esa base o ese cálculo para que pase bien a contabilidad? Pues digamos que nosotros no hemos liquidado cesantías, pero pues hay alguna manera de hacer esa corrección. Tocaría hacerlo con un histórico negativo para que te haga el efecto contrario. Ejemplo, pagué 2 millones de comisiones y no eran. Entonces, quedó la provisión inflada, subo un histórico por menos 2 Sí. millones para que haga efecto cero. Entonces, el valor de las cesantías finalmente pues va a ser el real. Y ya contablemente pues hacen el ajuste. Ejemplo, en contabilidad tienen 3 millones de cesantías, pero el valor calculado son 2.800. Entonces, los 200 hago el ajuste para que me quede saldada la cuenta contable y por ende, pues la cuenta del costo y gasto. Como tiene impacto en nómina electrónica, deben editar nómina electrónica antes de hacer el envío para reportar la provisión correcta. Ah, listo, perfecto. Entonces simplemente haríamos como un ajuste en el histórico de las cesantías con el valor Sí, en negativo del valor pues que quedó mal en la base. sí. Igualmente, si quieres, pues puedes registrar un caso de CAPTA para solicitas acompañamiento para que se pueda hacer por una sesión de Teams y validar todo lo que tienes que validar. Ah, no, listo, perfecto. No, yo lo que quería saber era si tenía pues como una solución Sí, podría y no se manejarse de esa pague. manera. Listo. Listo, muchas gracias. Diego, qué Una pena, yo consulta. tengo otra. Señora. Para, digamos, se generan las cesantías para revisar todos los conceptos. Un ejemplo, en enero la persona tuvo 100.000 de horas extras, en enero tuvo una comisión. ¿Dónde puedo ingresar para revisar todos esos, como El esos reporte. conceptos? Bueno, Exacto. el sistema te lo trae en el reporte de cesantías en promedios por mes. Él aquí te trae, Ujú. por ejemplo, aquí tengo trabajadores planos, pero él aquí te mostraría si tuvo horas extras y demás. Entonces eso afecta al promedio. Ya si tú quieres comparar lo que te muestra el informe de cesantías, puedes utilizar el de pagos y descuentos del 1 al 31 de diciembre. Si tuviste todo el año liquidado en bitácora, si no, pagos y descuentos, incluyendo históricos migrados, si tienes información que no se liquidó en bitácora. Ok. Y un informe donde, donde me muestre todo, o sea, todo unificado, ¿no tienes?
Ejemplo, que esté la información del trabajador y que diga enero, febrero, marzo, abril, y que así como en 5, que sacaba un informe por mes y decía, en enero su base fueron 100.000, en diciembre 1.000.000 y así sucesivamente. Y al final de ese informe decía 80, un ejemplo, no es exagerando, 80 millones como base de todas las sumas que hizo el informe sobre Ujú. cada mes que se pagó al Este. trabajador. Es que acá es porque esta base de datos no tiene, digamos, que esa información, pero cuando Ujú. generas cesantías, valida la hoja que se llama promedio pagos por mes y ahí encuentras lo que necesitas. Ok, gracias. Listo. Yo tengo una Diego, preguntita, Diego, Diego, una consulta. Diego, una Señora. consulta. Estaba leyendo el artículo y dice que son 3 días por cada mes de trabajo para las personas de cesantías de obra. ¿Eso es adicional al pago normal de las cesantías o ese sería la liquidación para ellos? Esa sería la liquidación para ellos. Digamos que si el trabajador no es obra, te liquida 30 días por año laborado. Aquí serían 36 días. Solo con la marquita te hace ese cálculo. Pero no es Ok, que sean 3 días adicionales a los 30, no, son ok. 3 días por Y mes que si los multiplicas te haría 36. Ok, y si el trabajador, nosotros tenemos contratación de obra labor y muchas veces pues trabajamos con la misma persona con varios contratos a lo largo del año. Entonces cada que se le haga una terminación de contrato a esa persona, ellos van a tener su cálculo proporcional Sí, teniendo esta señora. configuración. Ok, Sí, gracias. listo. Una preguntita, ¿puedo bajar un reporte donde me bote qué personas están con cesantías de hora y qué personas no? Sí, señor, el de empleados. Y deseas Acá hacer vas a otro... reportes, Sí. empleados, información detallada de empleados, ahí te muestra si es cesantía sobra o no. Ah, ok. Y decías que cargarlo masivamente no se podía, ¿cierto que no? No, si lo quieres masivo, nos puedes relacionar en CAPTCHA la información Ah, ok, para hacerle perfecto. la marcación. Ah, listo, muchas gracias. Listo. Diego, una cosita. En el caso de las personas que tienen 5, en nuestro caso es desde octubre del año pasado, ella no hay ningún problema. Decías que al menos un mes lo podemos igual generar Sí, por señora. bitácora. Mínimo diciembre liquidado en bitácora para que te genere cesantías desde bitácora. Si no, lo que se hace es que se generan las cesantías donde estabas liquidando la nómina para cargarlas por base de datos y que te queden disponibles en la generación anual de cesantías. Pero eso sería solo para las empresas que inician ahorita en el 2025. Las demás, si tienen, aunque sea Hay un mes, una pregunta, Diego. ¿Yo todavía puedo marcar lo de las cesantías sobra? Yo todavía no he liquidado las cesantías. ¿Todavía puedo marcarlas para el trámite que dijiste, el cesantía sobra? márcalas y genera cesantías. Si no te toma la marca, nos puedes, mediante un casito de capta, solicitar para que validemos si podemos dar alcance. En principio debería de haberse hecho la marcación en diciembre, pero como no has generado todavía el proceso de cesantías, haz la marcación, luego generas cesantías. Si no te toma la liquidación de los 36 días para el que tenga todo el año elaborado, nos puedes solicitar por capta para revisar si podemos dar algún alcance por base de datos. Ah, dale, muchas gracias. Listo. Disculpa, hay una última pregunta, Diego. ¿Tú No, nos señor. envías esta capacitación o de pronto la grabación o donde Sí, nos queda? señora. Las memorias se van a estar enviando en los próximos días para que lo puedan revisar y validar de pronto detenidamente. Igualmente, cualquier duda o inquietud que se les presente en el proceso de cesantías, ya saben que mediante CAPTA pueden solicitar acompañamiento o aclaración de dudas en relación a lo que se vaya generando. Vale, gracias. En mi caso, bueno, el correo que se creó para cuando inicié a trabajar es diferente al que suscribió la persona que hizo el contrato de Bitácora. ¿Esa base de datos dónde la obtienen o